El tema de esta noche se llama La prueba en la tormenta. Y como ya le hemos dado lectura, pues es cuando Jesús anda sobre el mar y los discípulos no le reconocen, se asustan, pero cuando Él les dice, yo soy, no temáis, entonces pues ellos se calman, ¿verdad? Y pasa la prueba, pasa el susto, pasa todo esto y Dios les da confianza. En el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya vimos nosotros que en el tema anterior, que los discípulos presenciaron este milagro, los 5,000 también. Y según el comentarista, en aquellos días, pues hay comentaristas que dicen que en aquellos días había un movimiento nacionalista muy violento. Los judíos querían ser libres del yugo de los romanos y seguro que muchos de los miembros de ese grupo, al ver aquel milagro, en el grupo de los 5,000 pensarían que aquel era el líder que Dios enviaba y que era Él el que les iba a dirigir para luchar contra los romanos. Así que no nos debe sorprender que desearían proclamarle rey. Jesús reconoce el peligro de la situación porque entendió los pensamientos de sus corazones. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6 y vamos a ver el versículo 26, que dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos le buscaban no por haberle creído, sino porque comieron del pan y se saciaron. Jesús acaba de dar una lección sobre su persona con la alimentación de los 5,000. Ahora, para sus discípulos, viene un examen o viene una prueba en la forma de una tormenta para mostrar el verdadero poder de Jesús. No era un poder de un revolucionario, sino iba más allá. Él quería que el corazón y lo que había dentro de los discípulos saliera a flote. Y entonces Él los encamina a una prueba. Esto nos enseña que hay que hacer, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando Dios nos parece lejos en los momentos más difíciles de la vida? Es un tema muy hermoso, es una porción que seguramente hemos escuchado muchas veces y que se nos ha compartido muchas veces, pero pues Dios quiere que sigamos estudiando esta porción porque tiene un plan. Vamos a ver el punto número 1. El punto número 1 es que Jesús mismo nos encamina hacia la prueba. El evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar no es un evangelio ligero, un evangelio light, no es un evangelio fácil en el que se nos promete bienestar siempre, que los problemas se van a acabar, que todo va a ser próspero y felicidad. Él no nos ofrece este tipo de evangelio, no nos vino a enseñar ese evangelio. Él vino a enseñarnos un evangelio verdadero, un evangelio muy diferente al que quizá el ser humano pues quisiera, muy opuesto al que el ser humano quisiera, al que nuestra propia carne quisiera. ¿Por qué comentamos en esta noche que Jesús mismo nos encamina hacia la prueba? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 14, versículo 22.
Y en esta porción bíblica se encuentra en Mateo y se encuentra en Marcos. Vamos a ver qué dice Mateo, que nos habla acerca de que Jesús mismo hizo que los discípulos entraran a la barca. Dice Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús mismo los hizo que se subieran a la barca y que fueran y entraran a mar adentro. Entonces, dice la palabra de Dios en el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, si vemos en esta porción bíblica, muchas veces Jesús va a hacer que sus hijos nuestro corazón lo que realmente hay. Cuando nosotros somos atacados, somos menospreciados, somos ofendidos o cuando tenemos alguna otra prueba, realmente en ese momento sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Si hay amor, si hay paz, si hay mansedumbre, si hay templanza, bueno, en ese momento se demuestra, pero si no lo hay, entonces en el momento que Dios nos encamina a la prueba y que estamos en la prueba, pues se va a manifestar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y pues esto es una verdad. Él no jamás nos va a permitir estar en una tranquilidad eterna o permanente. Él va a permitir en nuestra vida las circunstancias porque tiene un propósito y porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta de que hay en nuestro corazón para que le dejemos, le permitamos a Dios y le pidamos que Él siga cambiando lo que a Él no le agrada de nuestra vida. Bueno, ¿qué es lo que Jesús conoce de mi persona? Jesús conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Nosotros no podemos impactar, impresionar a Jesús con nuestra vida, porque ante Él estamos desnudos, ante Él estamos totalmente abiertos. No podemos ocultarle nada al Señor. Y esa era la situación que tenían los discípulos. Jesús conocía las flaquezas y las debilidades de sus discípulos. En el versículo 15 dice, pero de Juan 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Era totalmente necesario despedir a las multitudes y mandar a los discípulos hacia la tormenta, porque obviamente los apóstoles seguramente simpatizaron con el impulso revolucionario de la multitud. Seguramente los apóstoles les agradó el que los judíos quisieran hacerle rey. Ellos acababan de ver una demostración del poder de Jesús en alimentar a los 5,000 y que eran muchos más, porque aparte de los 5,000 había mujeres y niños y normalmente en un grupo hay más mujeres y niños que varones. Entonces, si solamente se contaron 5,000, pues seguramente eran muchísimos más, del doble de toda la gente que Jesús alimentó. Cuando vienen los gritos de hacerle rey a su líder, a Jesús, debieron haberse sentido un poco orgullosos y apasionados
de descubrir al mundo que el Mesías era Jesús, se han de haber sentido muy orgullosos. Para la protección de sus seguidores, porque Jesús siempre protege a sus hijos, aún de nuestros propios corazones, aún de nuestras mismas intenciones, era necesario que Jesús se apartara de ellos y así evitar un choque que iría en contra de la voluntad de su Padre. Dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús subió solito al monte para orar, tanto para estar en comunión con el Padre, como también para interceder por sus discípulos. Y esto es algo hermoso, hermanos, que Él intercede por sus hijos. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y precisamente por eso, como dice la palabra de Dios, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. Él no solamente exhorta, Él no solamente dice, sino también intercede por cada uno de sus hijos. A veces, el momento de mayor prueba, en el momento en el que tenemos una tempestad tremenda en nuestra vida, se sigue de una gran demostración del poder o provisión de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque a través de esta prueba, a través de las pruebas, nosotros descubrimos y vemos el poder de Dios que quizá en la calma no hubiéramos descubierto. Necesitamos las pruebas para que dependamos de Dios siempre y no solo cuando todo va marchando bien. Ahora, esto es algo que a veces nos apena, nos avergüenza, nuestras debilidades. No quisiéramos que salieran a flote, ¿verdad? No quisiéramos que se demostraran, pero pues es la realidad. Es la realidad cuando las olas de la tormenta azotan nuestra barca. Pero dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos a este hermoso Señor, que no nos juzga, que no nos señala, que no dice, ay, otra vez esta Rocío que no entiende que su debilidad, su flaqueza, y viéndonos a cada uno de nosotros con esas debilidades que tenemos y que nos esté juzgando, que nos esté señalando, que esté diciendo, bueno, es que ya tienen tanto tiempo de conocerme y cómo es posible que sigan en esa situación, cómo es posible que sigan teniendo debilidades. Gracias a Dios que nuestro Dios no es así. Gracias a Dios porque Él no es así. Porque Él jamás va a burlarse, jamás va a juzgarnos. Dice su palabra que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, porque Él ya probó lo que es estar en este mundo. La única diferencia es que Él no tuvo pecado. Entonces podemos tener esa confianza de ir a Él y decirle, mira, Señor, mira qué débil soy, perdóname, ayúdame en mi debilidad, Señor. Yo no puedo, yo soy inútil, yo soy carne, soy polvo, porque dice así en el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el polvo, pues realmente no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, a Él le place usar al polvo como nosotros, para su gloria, para su honra, para enseñarnos, para servir. Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Reconocer nuestras flaquezas y debilidades ante Él
Confiar en que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, echar mano de su amor, de su misericordia, de su poder, presentarle a Él, presentarnos a Él realmente como somos. Decírselo, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que se lo digamos. Vamos a ver ahora otro punto. Vamos en el punto 2, ahora vamos a ver el punto 3. Jesús ordena nuestros pasos. Cuando estamos en esas flaquezas, en ese momento de flaqueza y debilidad, a veces no sabemos para dónde ir, qué hacer, qué decisión tomar. Pero aparte de que Él se compadece de nosotros por nuestras debilidades, dice en un salmo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero esa frase que dice primero, te haré entender, es cuando Él nos está encaminando a la prueba. ¿Cómo nos va a hacer entender? Encaminándonos a la prueba. De otra manera, no vamos a poder entender, no nos va a poder hacer entender de otra manera. ¿Por qué? Pues porque somos así, porque a veces se requiere que seamos sometidos para que podamos entender. Entonces Él dice, te haré entender, pero no nada más eso, sino que en esa prueba, en ese momento que Él nos está sometiendo a esa prueba, dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Vamos a ver en el versículo 16 y vamos a leer lo que dice Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, nos hace entender en los evangelios que Jesús manda a sus discípulos entrar en el barco e ir a la otra ribera del mar de Galilea. Quizá los discípulos debieran de estar muy decepcionados por la actuación de su líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos también pensaban que en ese momento él se haría rey y que iba a comenzar la revolución ahí para ser liberados del yugo de los romanos, del imperio romano. Si él es el Mesías y la multitud quiere hacerle rey, entonces, ¿por qué es que Jesús no aprovecha de esta oportunidad perfecta de guiar a la gente en rebelión contra los gobernadores romanos? ¿Por qué? Ellos esperaban tanto que pudieron, ellos esperaban tanto esto que deseaban ellos, lo anhelaban, pero al atardecer entraron en el barco sin su líder, sin Jesús. Ellos suben al barco sin saber lo que les esperaba en medio del mar. Quizá Jesús vio en los corazones de los discípulos que ellos tenían una idea equivocada de él mismo, de su líder. Entonces, como dice en su palabra que él nos iba a enseñar el camino en que debemos andar, pues él decide someterlos a esta prueba, encaminarlos al mar, y ellos ni por su mente pasaba lo que iba a acontecer en ese momento, en ese trayecto de que se subieron a la barca hacia la otra ribera, hacia el otro lado del mar de Galilea.
Nuestras vidas a veces nos parecen tan normales hasta que se levanten las tormentas, hasta que se levantan estas tormentas inesperadas. Lo que hay que aprender es que Dios sabe lo que va a suceder antes de que suceda. ¿Por qué Dios nos permite pasar por estas pruebas? ¿Por qué Dios le permitió pasar e hizo que los discípulos enfrentaran esta tormenta? Porque tenían una idea equivocada, porque en su corazón había un anhelo y un deseo equivocado, un deseo humano. Deseaban la libertad humana, física, política, pero no era el propósito de Dios. Y entonces Dios les hizo entender a través de esta tormenta que Él no era un revolucionario, Él no era un político, Él era el Hijo de Dios y que venía a cambiar sus corazones y a tener una relación personal con cada uno de ellos, a enfrentarlos con su pecado, enfrentarlos con su realidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que tengamos éxito, no vino al mundo para que tengamos éxito y seamos prósperos en nuestra vida. Ciertamente Él nos bendice, ciertamente Él nos provee, ciertamente Él puede darnos el permiso de tener triunfos aquí en el mundo, pero Él no vino a morir para eso. Él vino a morir para librarnos de el infierno, de la muerte eterna. Él vino para que fuéramos libres de nuestro pecado, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para que ya no tuviéramos esas cadenas invisibles que nos atormentaban cada día. Y entonces, pues esto es lo que el Señor les estaba queriendo enseñar a sus discípulos, que Jesús ordena nuestros pasos. Jesús ordena nuestros pasos, hermanos, cuando Él sabe que nuestros deseos, que nuestro camino no va correctamente. Entonces, Él dice, alto, te voy a enseñar. Te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Porque todos, hermanos, la que les habla en primer lugar, desviamos nuestro camino y a veces nos equivocamos y no estamos viendo el objetivo y el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces Él necesita hacernos entender y encaminar nuestros pasos. Jesús ordena nuestros pasos como lo hizo con sus discípulos. Entonces, ¿qué hay que aprender, hermanos? Es que Dios sabe lo que va a suceder antes de que suceda. No podemos nosotros creer que Dios está aislado, está lejano. No, hermanos, Él ya sabe hacia dónde nos va a encaminar. Él ya sabe hacia qué tormenta nos va a permitir entrar y cuál va a ser la salida en esa tormenta. ¿En qué ribera vamos a ir a dar después de esa tormenta? Él ya conoce todo. Qué hermosa confianza nos da Dios a través de su palabra. No necesitamos nada más que la palabra del Señor. No necesitamos nada más. Ella misma nos consuela, nos nutre, nos anima, nos fortalece, nos exhorta, nos disciplina, nos regaña, nos jala las orejas y nos regresa para que podamos entender que solamente Dios es el que puede tener el control de nuestra vida, de nuestro camino, y que solamente mirándolo a Él podemos estar en el camino correcto.
Ahora, Jesús sabe cuál es nuestro destino final. Vamos a ver en el versículo 17, dice, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Fíjense cómo dice aquí, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Cruzan al mar, como alguno de ellos, quizá los que eran pescadores, lo habían hecho cientos de veces. Pero esta vez el grupo no disponía de la persona de Jesús cuando se levanta la tormenta. Entonces, los discípulos enfrentaron la oscuridad y la tormenta aparentemente solos. Aparentemente solos. Vamos a ver qué dice Marcos 4:39. ¿Por qué digo aparentemente solos? Porque Jesús estaba al pendiente de ellos. Marcos 4:39. Dice así: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces él no estaba solo. Ellos no estaban solos. El Señor Jesús estaba ahí al pendiente de ellos. Aunque el Señor Jesús estaba ahí arriba, en ese monte orando, intercediendo por ellos. Estaba intercediendo por ellos, hermanos. Porque sabía Jesús que los discípulos estaban enfrentando esa tormenta. Cuando nosotros estamos en ese ojo del huracán, tenemos la esperanza, la fe, la confianza de que hay alguien sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por sus hijos. Y de que ese hermoso Señor Jesús dice que nos iba a enseñar el camino en que debemos andar. Y luego, ¿qué dice ese hermoso versículo? Sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a hacer entender cómo, metiéndote a la tormenta. Como tu corazón se está desviando de mí, te voy a enseñar el camino en el que debes andar. Esa enseñanza no va a ser fácil, no va a ser agradable, pero hay una promesa en ese salmo: sobre ti fijaré mis ojos. Mis ojos no se van a apartar de ti. Mis ojos van a estar al pendiente de ti. Pero si somos miles o millones, sí, pero Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y Él puede estar al pendiente de cada uno de sus hijos en sus tormentas. Ahí cuando su barquita está siendo azotada por las olas. No sé, hermanos, su barca de ustedes cómo se encuentra en este momento. Dios lo sabe. Lo importante es que ustedes sepan y que sepamos todos que Él fija sus ojos sobre sus hijos, que no nos pierde de vista y que aparte de eso está intercediendo por cada uno de sus hijos. No, ninguna prueba de nuestra fe nos parece cómoda al momento de pasar por la misma, pero es absolutamente necesario para conocer el poder de Dios en nuestra vida. Pero es importante para que entendamos y seamos encaminados al lugar correcto, al punto correcto, a la meta correcta. Ahora,
Vamos a ver otro punto, vamos a ver el punto 4, que dice, Jesús está con nosotros en medio de las pruebas. Las pruebas van a llegar a nosotros cuando menos las esperamos. En el versículo 18 dice de Juan 6, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. La geografía del mar de Galilea hace que una tormenta pueda levantarse en menos de media hora. O sea que ahí no era, para levantarse una tormenta no era necesario ni 1 ni 2 días, sino en media hora, por la geografía del mar de Galilea, podía levantarse en media hora. A veces nuestras circunstancias cambian tan bruscamente que no estamos preparados espiritualmente para enfrentarlas exitosamente. Pero hermanos, no estamos solos. Puede ser que hoy estemos en hermosa bonanza y el día de mañana enfrentemos una tormenta que ni nos esperábamos, ni vimos cómo llegó, ni la oímos llegar, ni oíamos que venía. Pero Él promete estar con sus hijos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿cuántas tormentas Dios va a permitir en nuestra vida? No sabemos. Ciertamente no sabemos cuántas ni de qué magnitud, pero Él promete estar con sus hijos en medio de las pruebas. Ahora vamos a ver, Él promete estar con sus hijos en medio de las pruebas, pero también no podemos superar las pruebas en nuestras propias fuerzas. No podemos. Por mucho que yo tenga 10, 15, 20 años, 30 años en el camino de Dios, por mucho que mi pastor o mi maestra haya sido de los mejores que ha habido en el mundo quizá, o no sé, en la región, por mucho que a mí me haya enseñado un predicador muy, muy prestigiado y que mi maestra haya sido de las mejores y que yo tenga, no sé, 20, 30 años en el camino de Dios, nada puede garantizarnos, nada que venga de nosotros, ninguna experiencia humana, ningún hombre ni mujer humana, por mucha unción que tengan, puede ayudarnos a superar las pruebas, hermanos. No podemos superar las pruebas de nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Yo no puedo jactarme de decir, es que yo estudié en tal lugar. Ajá, bueno, pues eso no sirve de nada en el momento en el que hay una prueba. Porque si yo me quiero jactar de mi experiencia, de mis maestros, de mis pastores, de mis cargos que he tenido, ¿saben qué va a hacer Dios, hermanos? Dios va a decir, pues no, fíjate que tú confías en todo eso, pero te voy a echar todo eso al suelo, para que si tú te jactas, si tú te glorías, no te gloríes en nada de lo que tú viviste o tienes. Te vas a gloriar en mí, en el Señor, como dice la palabra de Dios, más el que se gloríes en el Señor. No podemos superar las pruebas de nuestras propias fuerzas. Así haya yo tenido 1000 cargos, así haya yo predicado 2000 sermones, así haya yo tenido las mejores interpretaciones, todo eso
no me da ninguna seguridad ante Dios. Lo único que me mantiene segura, seguro, es la presencia de Dios en mi vida. Así que a mí me gusta mucho como dijo el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido por basura, por amor a Cristo. Como dijo él, si alguien tiene de qué jactarse, yo más, dice. Y empezó a dar una lista de todas sus virtudes, de toda su experiencia. Pero dice, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por basura. Y en otra versión dice, por estiércol. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos superar las pruebas? Los discípulos se esforzaron en llegar a su destino, pero no pudieron contra el viento que soplaba. Imagínense, eran los pescadores, hermanos. Ellos tenían toda la experiencia en el mar, de años, y enfrentaron esta tormenta y como seguramente remaron y remaron y remaron y remaron, pero no pudieron llegar, no pudieron contra el viento que soplaba. Después de horas, se encontraron en medio del mar a 6 kilómetros de su destino, más o menos. Es justo en ese momento que aparece Jesús andando sobre el agua. Juan no nos relata el hecho que pensaban que era un fantasma o que Pedro anda sobre el agua para no quitar nuestro enfoque de la lección importante. Juan no relata esos dos hechos, de que pensaban que era un fantasma y de que Pedro caminó sobre el agua. Juan sí dice que los discípulos tuvieron miedo de la figura de Jesús. No debemos huir de la fuente de nuestra ayuda justo en medio del momento de prueba y dificultad. Es en aquel momento de desesperación que Dios quiere que le busquemos como nuestro único apoyo. En ese momento que estamos enfrentando esa tormenta, Él quiere que no le tengamos miedo, sino que le busquemos como nuestro único apoyo. Nadie más nos puede sacar de nuestras dificultades, tormentas y problemas. ¿Por qué? Porque Él es el que prometió que nos iba a hacer entender, nos iba a encaminar en el camino correcto y que Él fijaría sus ojos sobre nosotros. Porque Él es el único que hace la llaga y la sana. Porque Él es el único que puede vendar nuestras heridas. Porque Él es el único que nos puede dar la sabiduría cuando nosotros no sabemos qué hacer. Como dice en Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Acuérdese de toda la experiencia que ha tenido como cristiano. O dice, si alguno tiene falta de sabiduría, acuérdese de su pastor y de la hermana que les enseñaba. ¿Eso dice? No, no dice eso, hermanos. Él dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él quiere y a veces permite que todos nuestros, ¿cómo decir? Todos los apoyos humanos que tengamos, en ese momento no los tengamos. Porque así es, hermanos, a veces Él permite que nos quedemos solitos. Él permite que no tengamos nada de dónde agarrarnos.
para que nuestra mirada se voltee hacia Él. Y entonces le digamos, Señor, ayúdame. No puedo solo. Nada de lo que yo he vivido me sirve en este momento, Señor. Todo eso no lo voy a tener como algo valioso, lo voy a tener como lo que es simple pasado, lo que ya pasó. Ahora lo que quiero es que tú me ayudes, me fortalezcas, me saques. No puedo, Señor. Y me encanta cómo dice esa porción bíblica. Pídala a Dios. Entonces, hermanos, no nos sintamos Juan Camaney, ¿verdad? Por ahí, como dice el dicho, no nos sintamos que lo podemos de todas por el tiempo que tenemos caminando con Dios. No, hermanos, en esas tormentas necesitamos depender y seguir dependiendo al 100% de Dios, como si no tuviéramos ninguna experiencia, porque cada prueba es diferente. Porque a Dios no le agrada que nos sintamos más. No le agrada que nos enorgullezcamos ni que seamos soberbios, porque Él se va a encargar de humillar a aquel que anda en soberbia. De verdad, hermanos, que lo hace. Y duele horrible. Y pesa. Y no hay otra más que rendirse a Dios, venir ante Él, pedirle perdón por esa soberbia, por ese orgullo, por esa jactancia, y decirle, Señor, este polvo necesita de ti. Este pedazo de barro que está metido en ese horno no sabe qué hacer. Bueno, y vamos con el último punto, hermanos. Vamos con el último punto, que es Jesús ofrece esperanza. En el versículo 20 y 21 dice así de Juan 6, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El mensaje de Jesús es, no teman en las circunstancias de nuestras vidas. Ese es el mensaje de Jesús, no teman. Jamás Dios nos va a decir, miren, crean en mí y todas las tormentas van a ser quitadas de su vida. Van a ser prósperos y todos sus problemas se van a ir a un lado. No, 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 no. Él dice, vas a estar en las tormentas, pero no temas. ¿Por qué dice no teman? Porque sabe que cuando vemos que las olas azotan nuestra barca, nos asustamos, porque pensamos que nos vamos a hundir. Él es Dios, hermanos. No pudo hacerse rey en aquel entonces, cuando multiplicó los panes y los peces, no pudo hacerse rey, no porque no pudiera, sino porque el plan de Dios era otro. Pero igual Él es Dios. Aunque Él no haga las cosas a nuestra manera ni como nosotros pensamos que deben de ser, Él sigue siendo Dios, hermanos. Aunque Él eche a tierra todas mis expectativas como persona, como carne que tenemos, Él es Dios. Y como comentamos, no se hizo rey en aquel
entonces, porque el plan de Dios era otro, pero Él era Dios. No pudo acompañarlos en el barco porque les era necesario padecer necesidad y reconocer su situación. No nada más los dejó solos porque dijo, pues ahora ahí que se queden. No, Él tenía un plan. Pero no hace falta temer porque Él es Dios, hermanos. A pesar de todo, Él sigue siendo Dios. Aunque el hombre caiga en su error, aunque el universo tiemble, aunque nuestra barca esté siendo azotada por días y meses y años quizá, Él es Dios. Él sigue siendo Dios a pesar de todo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No los esperaba a la otra ribera. No dijo, a ver, aquí los espero, vénganse. No, vino caminando sobre el agua para enseñarles y asegurarles que Él es Dios. Entraron en el barco y llegaron a su destino inmediatamente. Él no va a hacer las cosas como nosotros estamos pensando o esperando. Muchas veces no va a ser así. Porque Él no cumple caprichos, porque la voluntad de Dios siempre es la que se lleva a cabo, porque Él es soberano. Y a pesar de todo eso, nunca debemos de olvidar que Él es Dios, que Él tiene el control, que Él es perfecto, que Él es sabio y que Él ya tiene la salida para nosotros en medio de esa tormenta. Ya la tiene. Pero ¿qué va a pasar? Lo va a hacer a su manera, a su tiempo, en su sabiduría de Él, no en la de nosotros. Jesús nos permite pasar por muchas pruebas para enseñarnos que Él es Dios y que no hay otro, que no hay nadie más que puede tener y tomar su lugar. Ningún iluminado, ningún pastor, ningún ministro, ninguna experiencia, ninguna seguridad económica, ningún trabajo, nada, nada puede tomar su lugar. Él es celoso. Él es muy celoso. Es fuerte y celoso. Y Él no le da su gloria a nadie. Cuando los israelitas hicieron ese becerro de oro, a veces nosotros podríamos juzgarlos, ¿verdad? Y decir, ay, ¿cómo es posible que hicieron un becerro de oro? Pero tristemente, hermanos, nosotros también a veces tenemos becerros de oro. Le adjudicamos a esos becerros de oro lo que solamente Dios hace en nuestra vida. Y lo digo, hermanos, porque hace muchos años yo estaba tentada a tener un becerro de oro. Un hermano que para mí y mi familia fue de mucha bendición. Y yo lo veía y, ay, decía yo, es que el hermano, ¿verdad? Ay, el hermano que me compartió del evangelio a mi familia, el hermano que predica, el hermano que ministra. Y quería yo hacer de él un becerro de oro, adjudicarle a él lo que solamente Dios hizo en mi familia. Él fue un simple vaso de barro. Y eso es lo que Dios hace. No hagamos becerros de oro, no tengamos becerros de oro. Porque esos becerros de oro, simple y sencillamente, no son nada. Aquellos siervos de Dios, diligentes, honestos, sinceros, que en algún momento fueron
usados para enseñarnos. Esos son simples vasos de barro, usados para bendición. Pero el mérito, la gloria, la honra y la alabanza son para Dios, no para ellos, ni para las iglesias a donde estuvimos o donde crecimos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en hacernos becerros de oro, porque Dios es celoso y Él se va a encargar de decir, bueno, te voy a quitar la mirada de ese becerro y te voy a demostrar quién soy yo y quién realmente está haciendo la obra en tu vida. Él nos ofrece la esperanza de que si confiamos en Él, nos acompañará en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas y nos va a mostrar su poder para asegurarnos de su deidad y soberanía sobre las circunstancias. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Jesús ofrece esperanza, enseñarnos que Él es Dios y que si confiamos en Él, Él nos va a acompañar en las circunstancias más difíciles de nuestra vida para enseñarnos y recordarnos que Él es Dios y que Él es soberano sobre las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos y le quería enseñar a sus discípulos en esta porción bíblica. Una enseñanza muy fuerte, sí. Sí, fue muy fuerte, muy difícil. Pero ¿qué pasó? Salieron sanos y salvos. ¿Por qué? Porque Jesús fijó sus ojos en ellos. Porque Jesús no los perdió de vista. Y porque Jesús intercedió por ellos. Ahí en ese monte, cuando se fue solo a orar. Hermano, hermana, Dios eso nos quiere enseñar en esta noche. Es algo para cada uno de nosotros. Debemos de tomarlo para mí misma, para cada uno de nosotros. Y cada vez que escuchemos un tema, cada vez que oigamos una predicación, tomemos el tiempo para ver si lo que se predicó es o no bíblico. Porque acuérdense que el ser humano es humano y se equivoca, pero la palabra de Dios no. Seamos así, desechemos lo malo y retengamos lo bueno. Lo único bueno que hay es la palabra de Dios, no hay más. Ningún comentario bíblico, ningún libro de teología, amén. Nada, absolutamente nada puede forjar nuestra fe, nuestro carácter, absolutamente nada puede regir nuestra vida y nuestra fe, solamente la palabra de Dios. Solamente ella tiene autoridad y solamente ella fue inspirada por Dios, nada más. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.